Ya, en el siguiente ejercicio dice que la placa uniforme tiene un peso de 500 libras. Determine la tensión en cada uno de los cables del soporte. Cada uno de los cables de soporte. Nos pide hallar la tensión en cada uno de los cables. Para eso se va a hacer un diagrama de cuerpo libre. En donde se va a identificar las tensiones que están en las cuerdas. Eje X, Y y Z. Luego acá está la placa. Acá. Y vamos a ver las tensiones. Acá hay una tensión. Acá también. Acá hay una tensión. Sería tensión A porque está en el cable, o bueno, la viga A, en el cable A. La tensión C y una tensión B. También hay una fuerza de 200 libras aquí. Fuerza de 200 libras. Y bueno, esas serían todas las fuerzas que están aplicadas. Y el peso también nos menciona aquí que tiene un peso de 500 libras. El peso de la placa va a estar ubicado a partir del centro de la placa, es decir, aquí. Y ahí estaría ubicado el peso, que vendría a estar por acá. El peso de la placa, que es igual a 500 libras. Bueno, una vez identificadas las fuerzas y hecho el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver las distancias también que se encuentran acá. Acá hay una distancia de 2 pies. Luego acá también hay 2 pies. Y para la parte del eje Y hay una distancia de 3 pies, nos dice el ejercicio. Bueno, una vez resuelto esto, y también, bueno, de aquí hay una distancia desde la mitad, ya sería 1.5. 1.5 pies. Ahora sí, ya se encontraron todas las distancias y se va a proceder a encontrar la tensión en cada una de estas cuerdas. Vamos a empezar analizando el eje Z, que es el que tiene todas las tensiones y también las fuerzas. Y para eso vamos a ver las fuerzas que tiene en este eje. Aplicando la ley de sumatoria de fuerzas en Z, tienen que ser todos igual a 0 para que haya equilibrio, la condición de equilibrio de fuerzas. Entonces, vemos que tiene las tensiones hacia arriba, o sea, positivas, tensión A más la tensión en B más la tensión en C. Son positivas porque van hacia arriba, van a restarse con las que van hacia abajo. Las fuerzas que van hacia abajo, que sería la de 200 libras y el peso menos 500 libras. Todo esto va a ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y esto nos quedaría a la tensión A más la tensión B más la tensión C van a ser igual a, acá es menos 700, pasando al otro lado sale en positivo. Y esta sería una ecuación 1. Que nos está saliendo recién de la sumatoria de fuerzas. Ahora vamos a ir con el eje X, analizar en el eje X. Ya. Para el eje X, a ver, vamos a poner en el eje X.
Se va a analizar los momentos que ocurren en el eje X, ¿no? Ya, para esto también se va a hacer un diagrama de cuerpo libre que esté orientado a X. Acá está Z, para este lado está X, aquí está Y, X. Tenemos la placa. Y si gira en torno a X, quiere decir que va a ir así o así. Entonces, acá vamos a poner las tensiones que hay, las fuerzas, mejor dicho. Aquí hay una tensión A. Esta, si va en el eje X, va a girar hacia este lado, por lo que es antihorario, o sea, va a ser positivo, y está a una distancia de 3 pies. La tensión, la de 200 libras, que está por aquí en la mitad, va hacia abajo, y si gira en el eje X va a ir hacia este lado. Esta es de 200 libras, va a ir hacia este lado de forma horaria, entonces va a ser negativa. Y tiene una distancia de 3 pies también. Se encuentra al filo, 3 pies. Otra fuerza que sale es también de acá del centro de la placa hacia la parte de abajo, que viene a ser el peso de 500 libras. Este también va a girar de forma horaria, es decir, va a ser negativo este momento. Y su distancia vendría a ser 1,5. Luego tenemos la otra tensión, que es la C, tensión C, que va hacia arriba, como la tensión A, y va a girar en ese sentido, antihorario, o sea, va a ser un momento positivo. Tiene una distancia también de 3 pies, desde aquí hasta acá. Ya, una vez encontrado las fuerzas y las distancias, se va a proceder a resolver con la sumatoria de momentos en X, que tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio. Los momentos en el eje X tienen que ser 0. Empezamos por los momentos positivos, que vendría a ser la tensión A multiplicada por su distancia, que es 3 pies. Sería 3 por TA, más la tensión C también va hacia arriba, sería 3 TC, menos las distancias que van hacia abajo, menos los momentos que van hacia abajo. Vendría a ser la distancia de 200 libras, que vendría a ser 3 por 200 libras, y el peso, que está a 1,5 pies, menos 1,5 por 500 libras. Todo esto es igual a 0. Resolviendo, tenemos que 3dA más 3dC menos 1350 es igual a 0. Pasando hacia allá, quedaría 3dA más 3dC es igual a 1350. Esta vendría a ser una ecuación 2.
Esto es momentos en el eje X. Ahora vamos a ver lo que sucede en el eje Y. En el eje Y. Ya, en el eje Y se va a dibujar lo mismo, pero en donde los momentos giren en torno al eje Y. El eje X y acá está el eje Y. Esta vez los momentos van a girar respecto al eje Y. Entonces vamos a ver las distancias que se encuentren también en el eje Y, a partir del eje Y. Tenemos las mismas tensiones, empezando por la de acá, porque la de acá, la tensión A, está en el eje Y, entonces no va a afectar en nada. Tenemos aquí la de 200 libras, que va a girar de esta forma, ¿no? Hacia allá, en sentido de el eje Y. Puede girar así, puede girar así. Para este lado vendría a ser antihorario, así que va a ser positivo. Está ubicado a una distancia de... Acá lo tenemos, 2 pies. 2 pies, ahí está. Y la tensión C también es la que gira, va en sentido hacia arriba. Va hacia arriba. Va a girar de esta forma, ¿no? Es decir, horaria. Va a ser negativo. Y está ubicado a una distancia de 4, ¿no? 4 pies. Acá también hay 2 pies. Entonces va a estar ubicado a 4 pies. La tensión en B también es la que va a girar en torno al eje Y. Y el peso también. Entonces la tensión B está aquí. También va hacia arriba. Va a girar de esta forma, va a ser negativa, está a una distancia de 4 pies también, y faltaría el peso que está acá en el centro y está ubicado hacia abajo. Vale 500 libras y está a una distancia de 2 pies también. Listo, entonces ya tenemos las distancias y las fuerzas. Vamos a ver, vamos a aplicar el equilibrio de momentos. La sumatoria, entonces, en el eje Y, la sumatoria de momentos en el eje Y tiene que ser igual a 0. Esa es la condición para que haya equilibrio en el sistema. Entonces vamos a empezar por los positivos. 200 libras va a girar de forma antihoraria, así que es positiva. Vendría a ser 2 la distancia por la fuerza. 2 por 200 libras más el peso, que es también 2 por 500 libras. Menos 4 veces, 4 de distancia por la tensión B, menos 4 por la tensión C, sería igual a 0. Resolviendo esto, acá me quedaría 1400 menos 4 TB menos 4 3C, queda igual a 0. Pasando hacia el otro lado me quedaría 4 TB más 4 TC igual a 1400.
Esta vendría a ser la ecuación 3. Y ahora vamos a encontrar las tensiones con las ecuaciones que se sacaron. La 1 es una general, es igual a 700. Ahí se va a ir reemplazando. A ver. La ecuación 1 reemplazando ecuaciones. La 1 es tensión A más tensión B más tensión C es igual a 700. Esta es la 1. En la 2 tenemos que 3TA más 3TC es igual a 1350. Entonces despejamos la tensión A. Va a ser igual a 1350 menos 3TC sobre 3. Y esto sería la tensión A dividiendo 450 menos TC. Ahora vamos a despejar en la ecuación 3. Esta es la ecuación 2. En la ecuación 3 también tenemos 4TB más 4TC igual 1400. Despejamos TC, que viene a ser el que se repite más. Y nos quedaría que la tensión B, despejamos TB, perdón, ya que la que más vemos que coincide es TC. Entonces quedaría la tensión B es igual a 1400 menos 4TB, la tensión B sobre 4. La tensión B sería igual a 350 menos la tensión C, ¿verdad? Menos la tensión C. Listo. Ya tenemos esta y ya tenemos la tensión A y la tensión B. Vamos a reemplazar en la 1, ¿no? Para encontrar la tensión C. Entonces, reemplazando aquí, me quedaría que la tensión A, que es 450 menos TC, más 350, lo que vale TB, menos TC, más TC, va a ser igual a 700. TC con TC se eliminan y me quedaría 450 menos TC más 350 igual a 700. Resolviendo me quedaría menos TC más 800 igual a 700. Y TC me valdría 100 libras, ¿verdad? 100 libras. Sí. Una vez que tenemos TC, vamos a reemplazar en cada ecuación. Entonces tenemos que TA va a ser igual a 450 menos 100. TA va a valer 350 libras. Y TB va a ser igual a 350 menos 100 TB va a valer 250 libras. Y esas serían las tensiones en los cables.